bienvenidos a la asignatura Literatura Universal 2, con la finalidad de contribuir al mejoramiento continuo y ascendente de su formación y en particular en el aprendizaje de la literatura universal. De esta manera brindamos el camino para promover la búsqueda y complementar los contenidos que posteriormente recibirán para de esta forma alcanzar estadios superiores en su crecimiento literario, cultural y sobre todo como fin supremo su mejoramiento profesional y humano. Todo ello a partir del deleite, disfrute, apreciación y sobre todo la lectura consciente y necesaria de las obras artístico-literarias que forman el canon académico de esta asignatura. La literatura constituye un medio universal de expresión de las ideas al relacionarse íntimamente con fines humanos, al mostrar la vida de los hombres, conductas, reacciones, sentimientos, maneras de pensar, costumbres, gustos y visión de la realidad. Estas obras nos sitúan ante temáticas, sentimientos, formas de expresar actitudes que constituyen esencia en la literatura universal desde la posición eurocéntrica y a su vez regularidades del devenir y quehacer literario que después marcarán un hito. Esta asignatura ofrece un sistema de conceptos y de conocimientos indispensables en los estudios literarios y en especial en los producidos en el período histórico-cultural que abarca desde el Renacimiento, siglo XV y XVI, hasta los bestsellers. En tanto, los contenidos que desarrolla abarcan los producidos en Europa desde Shakespeare hasta las vanguardias. Contemplan el estudio de aspectos representativos seleccionados desde un punto de vista panorámico, entendido como soporte académico y cultural necesario para el desarrollo profesional. Ofrece también núcleos básicos que posibilitan sustentar el estudio de la literatura en sus diferentes etapas del devenir histórico y literario, y la posibilidad de construir paradigmas que ayudarán en la profundización de los estudios textuales. En este sentido, la consulta de textos de la crítica contribuirá a autoconformar su criterio desde una mirada plural y asumir diversas posiciones en torno al análisis de las obras objeto de estudio. Entre otras se encuentran el Renacimiento en Europa y la obra de William Shakespeare, donde sugerimos la lectura y estudio de la tragedia Hamlet, por ser canónica en lo idiotemático y en lo compositivo dentro del género dramático, y sobre todo en la tragedia. En el análisis deberán deducirse los caracteres fundamentales de la dramaturgia del autor presentes en el texto, de esta forma arribar por sí mismos a una valoración de la trascendencia del escritor inglés dentro del teatro universal. La bibliografía de este segmento resulta muy numerosa. El libro de texto de Raúl Bersón es de consulta obligatoria, además del libro de ensayo de Mario Rodríguez Alemán y cualquier otro que pueda servir para ello. Por su parte, el clasicismo francés, un acercamiento a las obras dramatúrgicas de Corneille, Racine y en particular de Molière para adentrarse en el estudio de su comedia Tartufo. Así, desde el romanticismo hasta los bestsellers del siglo XXI, se tendrá en cuenta la literatura infantil y juvenil pertenecientes al período decimonónico con el acercamiento a obras de la literatura ganada. Podrán ser analizadas las posiciones estéticas, históricas e ideológicas de la narrativa del realismo y el naturalismo, y será esencial detenerse en el estudio del prólogo a Teresa Racán de Émile Zola. La lírica queda reservada desde Shakespeare hasta las vanguardias artísticas, donde podrán estudiar autores y obras representativas del movimiento artístico-literario romanticismo. También una mirada hacia el parnasianismo, el simbolismo y destacar los ilustres escritores Edgar Allan Poe y Walt Whitman, con el fin de caracterizar su producción no solo desde el punto de vista literario, también del contexto histórico, social, cultural e identificar, entre otros elementos, la exaltación del yo romántico y el yo cósmico. Con ellas, además, se pondrá en contacto con manifestaciones literarias y artísticas, géneros, temáticas universales y un conjunto de valores que permanecen hasta nuestros días en pleno siglo XXI, tomando en consideración el principio de ruptura y continuidad. Con el estudio de la obra literaria se puede contribuir más eficientemente al encargo social de formar un licenciado en educación que deberá caracterizarse por la integralidad de sus saberes, dentro de los cuales el conocimiento con mayor profundidad de la literatura tributa aportes inestimables para alcanzar ese cometido y así formar hombres competentes que puedan seguir creciendo intelectual, moral y espiritualmente, a fin de que logren, en beneficio de la sociedad y en el suyo propio, llegar a ser maestros de sí mismos. Éxitos.